Gracias, Andrea. Buenos días a todos. Gracias por participar en esta webinar ante todo. Hoy vamos a tocar un tema de lo que se está hablando mucho y es cómo se puede cambiar la cultura de nuestra organización y alinearla con los estándares de seguridad de la información. Para eso necesitamos entender qué es lo que pasa por la mente de las personas cuando hablamos de seguridad informativa o de la seguridad informática. Y empezar a cambiar esa percepción acerca de las buenas prácticas respecto al manejo de la información en forma segura, mientras creamos una cultura segura y consciente respecto a este tema. Sabemos que cambiar la cultura organizacional es un proceso disruptivo muy importante y por lo que debemos planificarlo en forma detallada y precisa, para así poder lograr obtener los mejores resultados y lograr una aceptación en todo el contexto de nuestra organización. Por lo tanto, hoy vamos a empezar viendo un par de puntos. En primer lugar, tenemos que entender que es necesario comprender qué tanto saben nuestros colaboradores acerca de la seguridad de la información. Por eso vamos a tener que estar pensando y vamos a tomar como ayuda una encuesta realizada por Terranova Security, realizada en 5 países, en las que se intentó comprender cómo las personas perciben la ciberseguridad, cuál es su papel y la responsabilidad dentro de una organización. Como les decía, esta encuesta se llevó a cabo en estos países que se van a ver, que son Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia y Australia. Y si bien las participaciones variaron de acuerdo a cada país, los encuestados tenían entre 18 y 75 años y estaban actualmente trabajando en una organización. El resultado de esta encuesta se plasmó en un reporte que se lo llamó Cultura en Seguridad de la Información, que este sirve para ayudar a los líderes de las organizaciones a tomar este tipo de decisiones. ¿Y qué utilidad tuvo esto en sí? En principio, para nosotros los líderes de seguridad de la información, es necesario que nos ayuden a entender cuáles son las percepciones de nuestros colaboradores y usuarios acerca de este tipo de información, o sea, de la ciberseguridad. Tomando toda esta información de la encuesta como una base para poder diseñar y construir programas de concientización más eficientes, así podemos ir fomentando la participación y la adopción de las mejores prácticas en seguridad en la seguridad dentro de las operaciones diarias de nuestros colaboradores. Como líderes deberíamos ser capaces de ponernos en los zapatos de nuestro colaborador para poder entender sus inquietudes, conocimientos, cuáles son sus perspectivas acerca de la seguridad informática. Y estos van a ser datos claves para tener una transición exitosa hacia una cultura de seguridad en toda la organización. Este informe, que se llama Sobre la cultura de seguridad de la información, nos brinda un panorama integral de la situación actual en nuestra organización. Adicionalmente, nos guía en la planificación estratégica para lograr un cambio cultural deseado. Para eso, los invito a que nos veamos algunos datos claves que sacamos de esta encuesta realizada por Terranova Security. Se pudo comprobar que 3 de cada 4 personas informaron haber sido víctimas de un ataque o a conocer a alguien que había sido víctima de ello. Por ende, el otro 25% restante simplemente no sea consciente de que ha sido atacado, lo cual es bastante habitual, ya que muchas de esas amenazas pueden pasar desapercibidas. Entonces, la evidencia es clarísima, la amenaza es real y ampliamente reconocida. Estamos de acuerdo que la situación ya dejó de ser una simple amenaza para convertirse en un riesgo tangible y por ende debemos gestionarlo. Como líderes no podemos ignorar este tipo de situaciones y tomar la responsabilidad, ya que no tenemos que subestimar
los ciberataques. Creer que estamos a salvo por el simple hecho que todavía no hemos sido víctimas hasta ahora es un gravísimo error. Y nuestros usuarios también son conscientes del peligro y esperan que realmente tomemos medidas concretas para protegerlos. Seguramente todos los participantes vemos en las noticias los diferentes incidentes de seguridad que pasan alrededor del mundo y también los que pasan en forma local, lo que nos da la seguridad de que todo el público está empezando a tomar conciencia de estas amenazas. Sin embargo, solo estamos viendo la punta del iceberg. Si volvemos a las estadísticas que realmente están interesantes, la encuesta nos muestra que el 33% de los empleados califican el conocimiento de ciberseguridad de su organización como bueno, es decir, con una puntuación de 8 o menos. Y un menor porcentaje califica el conocimiento de sus compañeros como bueno. Estos indicadores nos están señalando que están por debajo de lo ideal, por lo cual nos deja ver que la mayoría de los individuos no perciben la organización donde trabajan como seguras. Ahora la pregunta sería cómo podemos revertir este pensamiento, ¿sí? Sabemos que la seguridad de la información no es muy popular en las organizaciones, ya que implementamos controles, restricciones en los procesos y procedimientos, que a veces suelen resultar bastante engorrosos. De hecho, en las organizaciones no se publicita las acciones buenas que realizamos y que gracias a nuestras políticas en las empresas, estas pueden continuar funcionando, se pueden evitar incidentes de seguridad, por lo cual tenemos que plantearnos seriamente mejorar nuestro marketing y dar a conocer las ventajas positivas de tenernos dentro de esa organización. De esta manera, los colaboradores no solo nos van a empezar a conocer, sino también van a empezar a apreciar un poco más al Departamento de Seguridad Informática. En cuanto a las acciones de compañeros de trabajos, muchas veces los usuarios pueden tomar, o sea, pueden observar comportamientos inseguros por parte de sus colegas. Un mal uso de pendrives, dejar su contraseña por ahí colgada en el monitor. Y eso a veces es posible que no se sientan cómodos abordándolos y proponiéndoles un método alternativo para hacer esas cosas. Por eso también es importante que todos sepan que tienen la responsabilidad de educarse e informar a todos los que lo rodean. Siguiendo con la encuesta, el 40% de los participantes dijo que la organización donde trabajaba apenas tenían conocimiento sobre el tema de ciberseguridad. Y el otro 33% aseguraron no tener capacitación o concientización disponible que los ayude a adquirir los conocimientos necesarios sobre buenas prácticas y ciberataques, por ejemplo. Especialmente cuando estas amenazas están evolucionando constantemente. Podemos decir entonces que muchas organizaciones no se están tomando el tiempo para capacitar a sus empleados, para lo cual es necesario entender que con el aumento del trabajo remoto, necesitamos capacitar y concientizar a nuestros colaboradores, dado que esto ha generado una vía adicional de ataque que ahora tienen los ciberdelincuentes. Esto también dificulta bastante las cosas para nuestros colaboradores, que trabajando desde su casa, aislados, sin compañeros a su alrededor, que les ayuden a validar o verificar si una solicitud es legítima o no, se encuentran ante la situación de a quién pedir ayuda. Por esto es necesario establecer políticas que aseguren a nuestros colaboradores estar preparados para enfrentar esos nuevos retos, ya que en ellos recae en gran medida la responsabilidad de tomar decisiones correctas cuando llegue el momento en que tienen un ataque. También tenemos que considerar que la percepción continua de que la seguridad informática se asocia principalmente con el departamento de IT y que esta es su responsabilidad exclusiva de garantizar la seguridad de todos, pero ya todos sabemos que no es así. Toda persona tiene acceso a la información
que tenga acceso a la tecnología, a las aplicaciones y demás servicios, tiene una responsabilidad por cumplir. Nosotros como profesionales de la seguridad de la información, tenemos que facilitarle las cosas, especialmente para que no se salten esos controles y regulaciones importantes. Sin embargo, es necesario entender que todos tienen que aprender que tienen un papel importante que desempeñar dentro de nuestra organización. Entonces podemos decir que construir una cultura fuertemente alineada con la seguridad de la información, para eso debe comenzar en cómo la organización la percibe. Debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Tenemos un programa de concientización obligatorio para todos los empleados? Y si es así, ¿tenemos expertos en la materia que lo controlen o que puedan dar su aporte? ¿A qué nos referimos con obligatorio? Este programa alcanza el nivel básico de conocimientos o un nivel avanzado. Respecto a el seguimiento, el control, ¿qué clase de escalamientos o seguimientos hemos implementado y cuáles serían las consecuencias del no cumplimiento del mismo? ¿Estamos abordando esto en forma correcta? Debemos considerar cómo nos ayudan también los líderes de equipo de cada sector con estos planteamientos. Entonces, ¿qué prioridad le dan a la concientización a sus colaboradores? ¿Cómo realizan el correspondiente seguimiento? Hay que entender que para obtener un cambio cultural positivo respecto a la seguridad de la información, es necesario lograr el compromiso de todos los integrantes de la organización. Entonces, una de las formas más efectivas sería diseñar un programa de concientización basado en roles y responsabilidades, ya que esto nos asegura que cada sector va a poder tener enfocado una concientización específica. Hay que entender que no todos los sectores tienen los mismos problemas o los mismos o las mismas inquietudes, por lo tanto, sería una forma más eficiente. También se podría vincular la concientización como parte de los objetivos de rendimiento de nuestros colaboradores. Es importante tener en cuenta que concientizar es más rentable, ¿sí?, cuando hacemos resaltar las acciones correctas que focalizarnos en los errores o en las fallas que puedan llegar a tener nuestros colaboradores. Obviamente, las fallas hay que tratarlas como un punto de mejora y no como una acción negativa. Con esto vamos a evitar la desmotivación de los mismos y va a acentuar la necesidad de colaborar empleando buenas prácticas aprendidas. Dejemos la ciberseguridad por un lado, por un momento, mientras que les voy a contar que todos los años Terranova Security implementa un torneo de simulación de phishing que se llama Gone Phishing, siendo este el quinto año consecutivo desde su inicio, y el nivel de participación a nivel mundial se ha incrementado increíblemente, dado que está abierto para todas las organizaciones que quieran participar. En esta ocasión, como un tema de contexto, vamos a analizar los resultados del torneo del año 2021, en el cual se pudo observar que uno de cada 5 participantes finales hizo un clic en el enlace del phishing simulado, entrando así a la página web falsa derivada de este phishing. Aunque lo más preocupante es que un 75% de los que hicieron clic creyeron que el correo era legítimo, por lo cual continuaron con ese ataque proporcionando sus credenciales corporativas. Este porcentaje alto indicó que esas organizaciones tenían que mejorar esas metodologías de concientización para que sus colaboradores sepan reconocer desde los ataques de phishing en el primer nivel, que es el mensaje de correo electrónico, y enseñar a identificar esos indicadores de phishing básicos. Pero al mismo tiempo también necesitamos detectar los intentos de phishing más avanzados para que los usuarios más cautelosos puedan también reconocerlos. Está de más decir que nadie debería enviar credenciales a un sitio web que no esté protegido por un HTTPS, que es un protocolo, aunque la presencia del protocolo exactamente no garantiza que el sitio sea legítimo.
ya que solo nos asegura que las comunicaciones son seguras. Pero la ausencia de este protocolo debería ser una alarma que automáticamente nos señale que es un posible fraude. Aunque aún se están analizando los resultados del año pasado, podemos asegurar que fueron mejorando mucho y lo cual eso da un nivel alto de concientización a nivel organizacional. Pero les vamos a comentar del siguiente año, que fue el año 2022. Terranova hizo una simulación bastante simple, tomando una gran empresa como patrocinadora. Y la consigna de este phishing fue que esa empresa prometía una gift card de $25 a cambio de responder una encuesta. Obviamente que era por un tiempo limitado, el correo electrónico estaba tan bien diseñado como para convencer a los usuarios más expertos. Y obviamente esa era la finalidad, por lo cual al final del torneo el resultado que tiró fue que un 7% de los participantes finales hicieron clic en ese enlace. Respondieron a la encuesta en el sitio web para registrarse y recibir la tarjeta de regalo. Hay que tener en cuenta que la condición para recibir la gift card era introducir sus credenciales corporativas, y estos usuarios no tuvieron ningún reparo en hacerlo, como para obtener ese tipo de ganancia. Lo más alarmante, que más del 40% continuó con el ataque, revelando que si bien se disminuyó la cantidad de personas que caen en esos ataques comparados con el año 2021, aún nos queda un largo camino para recorrer con el fin de alcanzar niveles de seguridad más óptimos. Desde Terranova aseguraron que ninguna de estas credenciales fueron grabadas, obviamente. Sin embargo, el nivel de información imputada era realmente preocupante. Por otro lado, debemos decir que muchos de estos participantes creo que todavía deben estar preguntándose por qué no les llegó su gift card. Entonces, ¿cómo construimos una cultura alineada con la seguridad de la información en una organización y que esté preparada para detectar y prevenir estas amenazas? Tenemos que comenzar a comprender lo que significa tener una cultura consciente de la seguridad de la información, donde las mejores prácticas de seguridad informática sean una prioridad en todos los niveles de la misma, para que así nuestros colaboradores sean conscientes de esos riesgos potenciales a su alrededor y tomen medidas no solo para defenderse a sí mismos, sino también a sus colegas y a toda la organización. Esto sí es importante si queremos minimizar los costos asociados a estos incidentes, el daño a la reputación, mantener la operatividad, seguir brindando los servicios que ofrecemos a nuestros clientes, tanto internos como externos, como así también garantizar el cumplimiento de regulaciones externas, especialmente en lo que se respecta a lo que sería la protección de datos personales u otros de tipo de información confidencial. También es importante fomentar la confianza de nuestros colaboradores en sus acciones, porque nosotros queremos que hagan algo y que sepan que están haciendo lo correcto y que sepan cómo proteger esos datos sin dudar de sus acciones. La evolución del entorno laboral ha incrementado significativamente la presión tanto sobre la tecnología como sobre los usuarios. Y esto es porque dependemos tanto de la tecnología, los servicios en línea o la nube, como para realizar nuestro trabajo, lo que añade cierta complejidad a la construcción de una cultura organizacional segura. Es importante destacar que no consideramos a los usuarios de la tecnología como el eslabón más débil, sino el más desatendido. Esto se debe que históricamente los programas de seguridad informática se fueron centrando en los procesos y en la tecnología y menos en cómo esto afectan a todos los usuarios. Es por eso que desarrollar un programa de concientización sobre seguridad de información no solo tiene que quedar ahí, sino que también debemos que proponer una estrategia integral de seguridad.
Para esto tenemos que considerar algunos factores clave, obviamente, y preguntarnos para qué lo hacemos. Más allá de proteger los activos informáticos de virus y ransomware, del tiempo de inactividad que puede llegar a provocar un ataque, entre otras cosas, ¿somos conscientes de los otros factores externos? Esos factores que están fuera de nuestro control, como el aumento en la adopción de la nube como una infraestructura principal, nuestra dependencia de proveedores y socios, la evolución tecnológica de las inteligencias artificiales, del uso de IoT, eh, el trabajo remoto, junto con, obviamente, las regulaciones externas como pueden ser GDPR o las ISOs, sin contar otras leyes. Estos factores externos nos impulsan a implementar un programa sí o sí de concientización, donde que quede estar alineado y que pueda respaldar nuestra estrategia personal de ciberseguridad. Además, debemos considerar los factores internos propios de nuestra organización, sobre los cuales sí tenemos control, como la operatividad de nuestros productos y servicios. eh, También va a depender de la industria o el negocio que nosotros manejemos y de los datos con los cuales estemos trabajando, ya que de ahí puede haber requisitos adicionales a tener en cuenta al desarrollar un programa de concientización. Entonces, para establecer una cultura, tenemos ciertos desafíos que nos van a ir poniendo pruebas dentro de nuestra implementación. Uno de esos puede ser el rechazo al cambio. Si algo que hacía funcionaba bien, ¿por qué tengo que hacerlo en forma distinta? O la falta de cooperación. Estoy demasiado ocupado en mis actividades para hacer esto también. Los programas de concientización ineficientes. Esta capacitación no me sirve para mi sector. Eso y otras cosas más. Según la encuesta mencionada anteriormente, en aquellas organizaciones donde se realiza una concientización de seguridad de información en forma obligatoria, solo la terminan entre un 20 y un 40% aproximadamente. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar estos números? Decirle que es obligatorio no es suficiente y además aumenta los costos y esfuerzos en productos y servicios que no son utilizados, sin contar el tiempo dedicado para hacer los seguimientos, así lograr que los usuarios participen y aprendan. Para realizar un establecimiento eficiente, debemos considerar a todos los niveles de la organización. Dado que la mayoría se centra en los usuarios finales y no se toma el resto como algo importante, hay que recordar que las consecuencias las sufre toda la empresa. Debemos considerar proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y evaluar si alguno de estos elementos está en riesgo. Y si agregamos procesos nuevos dentro de nuestra operatoria, es necesario que se informe a toda la organización sobre estos conceptos. Eso también proporcionará que todo el personal de asistencia técnica tenga la información y recursos necesarios para apoyar a los usuarios finales en la implementación de estos nuevos procedimientos en forma segura. Ya dimos el primer paso, ahora necesitamos el apoyo de las gerencias. Es importante que ellos den el ejemplo, cumpliendo las normas y adoptando las buenas prácticas del manejo seguro de la información, ya que esto se va a reflejar en todos los niveles inferiores. Una vez que logramos esto, ¿qué sigue? Para esto es necesario crear un comité multifuncional en los que participen todas las áreas de la organización. Entre ellos podemos decir recursos humanos, la o sea, la gerencia de finanzas, operaciones, sin contar, o sea, obviamente contando con la gerencia de seguridad de la información, la de IT, entre otros. Esto nos va a generar una visión enfocada y nos va a permitir una mejor implementación para cada sector.
mejorando así las posibilidades de mejor captación de la información que les vamos a estar proporcionando. Ahora, si ya existe un comité de gobernanza de ciberseguridad, lo ideal sería incluir la concientización en su agenda o convertirla en una de sus responsabilidades. Va a ser una forma más efectiva de asegurar también el apoyo de estos sectores. Obviamente, este enfoque multifuncional va a garantizar que se aborden diversas perspectivas y necesidades, fortaleciendo así nuestro programa de concientización. Hay que tener en cuenta que los gerentes y el equipo de recursos humanos también deben estar implicados en el proceso para asegurar que la participación crezca durante el ciclo de vida del programa. Estos interesados también deben fomentar la incentivación para que toda la capacitación pueda volverse exitosa. También dentro de las tareas que tenemos, aumentar la motivación en la concientización es fundamental. Para eso debemos que estar diseñando incentivos efectivos, eliminar influencias negativas que puedan llevar a un comportamiento incorrecto. Es importante considerar a nuestra audiencia y diseñar los procesos que fomenten las buenas prácticas. Así evitamos conductas riesgosas como enviar documentos a cuentas personales por falta de alternativas. Igualmente, al crear este programa, debemos tener en cuenta el comportamiento del usuario y tratar de automatizar todos los componentes que sean posibles para reducir errores. Podemos utilizar la teoría del empujón, la gamificación, los objetivos claros, promover la cooperación entre entre departamentos para incentivar estos comportamientos seguros, reconocer y premiar las buenas prácticas, va a ser vital. Por ejemplo, cuando un usuario detecta y reporta un correo de phishing, no solo se protege a sí mismo, sino que protege a sus compañeros y a la organización. En lugar de enfocarnos solo en cuántas personas hacen clic en los enlaces de phishing, celebremos quienes reportan esos intentos. Pidamos sus comentarios para mejorar el programa. Involucremos a los usuarios en el diseño del programa de concientización. Eso va a aumentar su disposición a participar, ya que se sienten parte activa en su desarrollo. También tenemos la posibilidad de implementar estrategias adicionales, como por ejemplo un programa de embajadores de seguridad informática. Podemos decir que esto es especialmente útil en organizaciones con operaciones en varios países o con instalaciones separadas, departamentos que están distribuidos por distintos lados de la zona. Tengamos en cuenta que en la mayoría de las compañías el equipo de seguridad de la información a menudo suele ser bastante pequeño y no tiene personal suficiente para abarcar todas las áreas. Por eso es bueno contar con este tipo de embajadores locales para promover no solo nuestro programa de concientización, sino también para ayudar a canalizar las preguntas de los usuarios al departamento correspondiente. Hay que tener en cuenta que estas actividades de capacitación tienen que ser divertidas, interactivas, por supuesto que gamificadas y tienen que ser breves. Nosotros incentivamos a que estén disponibles en diferentes formatos para adaptarse a los diversos estilos de aprendizaje que pueden tener los usuarios. Hay que tener en cuenta que algunos aprenden leyendo, otros aprenden escuchando, otros hablando y otros haciendo. Si involucramos tantos sentidos como sea posible, podemos hacer que nuestra capacitación sea interesante y que fomente la colaboración continua. Esto nos va a asegurar un feedback constante, ayudándonos a mantener y mejorar nuestro programa a largo plazo. Ahora, una vez que se hayan implementado estas estrategias correctamente, comenzaremos a ver un cambio significante.
Entre ellos vamos a ver que nuestros usuarios completan sus cursos, nuestros indicadores configurados previamente se van acercando a este nivel ideal y se notan las buenas prácticas en cada proceso y en cada procedimiento. Esto nos va a hacer que nos vayamos dando cuenta que estamos alcanzando nuestro objetivo. Y así vamos a comenzar a ver una reducción de todos los riesgos y los impactos que una ciberamenaza puede causar. Hay que entender que la evolución de los ataques fue realmente impresionante, ya que pasaron de atacar a los sistemas y a las máquinas a que las víctimas son los que están detrás de ellas. Sentir que estamos construyendo una resistencia a largo plazo de estas amenazas, independientemente de la tecnología, es importante. Como ya lo hemos repetido anteriormente, los ciberataques han cambiado con el tiempo y van a seguir cambiando, van a seguir evolucionando, ya que hoy por hoy los ciberdelincuentes están adoptando herramientas que son manejadas con inteligencia artificial en sus ataques, haciendo que estos sean más específicos y más difíciles de detectar. Obvio, pero no imposibles. Finalmente, les sugerimos que evalúen su posición en el proceso de cambio de la cultura de su organización respecto a la seguridad, ya que desde que empezamos hasta ahora, ¿qué fue lo que logramos? ¿Hacia dónde vamos a apuntar? Y si puede, intente compararse con otras organizaciones que hacen básicamente o que tienen las mismas visiones de negocio. Entonces, también es importante el monitoreo continuo y la reevaluación de nuestros objetivos de acuerdo a nuestro progreso. Implementen métricas y objetivos que sean realizables para aumentar la probabilidad de mejora. Utilice herramientas que le permitan no solo concientizar, sino evaluar el progreso de sus colaboradores, tener reportes de todas las actividades y hacerle llegar esto a todas las gerencias. Es un esfuerzo de toda la organización acompañar este cambio. En conclusión, todas las organizaciones deben apuntar a concientizar a sus miembros, ya que no es una inversión, sino ya es una necesidad de negocio. ¿Y su organización? ¿En qué nivel de concientización se encuentra ahora?